Listo, entonces vamos a empezar el tema del ayuno. Hoy el primer día bajo sus alas, estamos protegidos bajo sus alas y sobre la protección de que el Señor tiene para nosotros. Entonces, él dice el Salmo, Dios nos ha prometido y con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros, según Salmo 91:4. Anote la cita allí, Salmo 91:4. Y con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Entonces es una promesa que el Señor le tiene a sus hijos, es una promesa que el Señor le tiene a su pueblo, a sus escogidos, a sus escogidos. Dios le tiene una promesa. ¿Ve? Ahora, para toda aquella persona que usted ve que Dios tiene un plan para él, también el Señor pues los protege. Vemos que esta promesa está cubierta o está dada para todo aquel con el cual el Señor tiene un propósito en la vida. Yo no sé si usted puede acordarse de su infancia o de años anteriores, del cual el Señor le libró a usted de muchas circunstancias, de muchos problemas, inclusive de la muerte. En mi caso personal, el Señor me libró de la muerte muchas veces. Si yo le contara mi testimonio de niño, pues muchas veces la muerte estuvo rondando cerca de mí y yo no lo entendía, porque uno no entiende esas cosas hasta que pues el tiempo Dios se revela y Dios te revela cuál es su voluntad para tu vida, cuál es su voluntad para tu familia, para ti, para tu hogar, cuál es su voluntad. ¿Ve? Así que pues Dios protege también a aquellas personas que aún no han sido pues llamados, pero que en su tiempo van a ser llamados. Así que esta promesa es para sus escogidos, para los que Él ya llamó y para los que va a llamar en un futuro. Pueda que una persona pues tenga un mal testimonio, sea, inclusive puede ser un pandillero, puede ser un narcotraficante, la persona puede ser un violento en la casa, la persona puede ser un asesino o puede ser un loco sexual o una loca sexual. La persona puede ser peleonera, puede ser inclusive hechicero, brujo. Hermano, esto es grandioso. La persona puede ser, mire, puede tener el peor estado de este mundo. Inclusive Pablo, si vemos la vida de Pablo, Pablo era un asesino, era un hombre muy estudioso. De hecho, estudió, por decirlo, en el Harvard de ese entonces, que era la mejor universidad que había. ¿Ve? Pero Pablo pensaba que lo que él hacía, eso era bueno. Porque lo que pasa es que la gente que todavía no ha conocido al Señor, como está cegado, todavía no tiene un convencimiento, no ha conocido al Señor aún, él piensa que lo que está haciendo, pues está bien, pero el Señor lo sigue protegiendo. Entonces, yo no sé si en su vida usted puede darse o puede recordar de que el Señor a usted le protegió de muchas cosas. A mí me protegió de muchas cosas. Aún cuando adulto, como joven, como niño, el Señor nos guardó, pero es porque Él tiene un propósito para nuestras vidas, para nosotros. Así que el estar cubierto, el estar protegido por el Señor es una garantía que Él nos da. Obviamente, muchas veces padecemos cuando no estamos bajo la cobertura del Señor, porque Él es una cobertura que tenemos, pues padecemos cosas, ¿ve? Padecemos problemas, situaciones, pero bajo otra perspectiva, ¿ve? Padecemos todo este tipo de cosas y hasta que nos encontramos en una circunstancia con el Señor, entonces cuando nos rendimos a Cristo, cuando nos rendimos ante el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, cuando Dios entonces penetra, cuando le permitimos a Dios penetrar en nuestro corazón, entonces esa presencia, esa cobertura de Dios va a ser mucho más visible en nuestras vidas. Vemos que la mayor prueba de esto es la vida de Job. Satanás llega y le toca la puerta al Señor y el Señor le dice, ¿no has visto a mi siervo Job?
porque él sabía que le venía a hablar sobre la vida de Job. Él sabía, Job era un hombre próspero, Job era un hombre muy inteligente, muy sabio. Dice que aún los jóvenes lo veían pasar y se echaban a un lado. Los hombres cultos lo veían pasar y se echaban a un lado. ¿Por qué? Porque con tan solo la presencia de Job era un hombre súper distinguido. Era un hombre con una honra muy alta. ¿Ve? Pero ¿qué le pasó a Job? Pues Satanás llega ante la presencia de Dios de manera burleca, de manera jocosa, de manera malvada. Y le dice, déjame tentarlo para que tú veas si no te va a maldecir. Mire que Satanás es atrevido. Él llega a la presencia de Dios. Por eso es que Dios aborrece a la persona altiva, porque Satanás es altivo y toda persona altiva pues tiene allí sedimentos de la altivez de Satanás. ¿Ve? Por eso es que Dios manda corregir a los muchachos también. ¿Por qué? Porque si no se corrige el muchacho, pues él solo se va a crear de una manera altiva y de una manera grotesca. ¿Ve? Entonces, cuando Job, cuando Satanás ve a Job, que él trató muchas veces de hacerlo padecer, él no pudo hacerlo sin que Dios le diera el permiso. Dios le tuvo que dar el permiso, porque Dios sabía que Job iba a vencer. Entonces, cuando nosotros, bajo la cobertura de Dios, nos ocurre algo, es porque el Señor sabía, el Señor dice que Él no va a poner en nosotros una prueba que nosotros no podamos soportar. Amén. ¿Cuánto dicen amén? El Señor no va a poner una prueba en nuestras vidas sin que nosotros la soportemos. Entonces, el que nosotros estemos cubiertos por el Señor no quiere decir que nosotros no vamos a estar protegidos bajo el manto del Señor, pero vamos a tener situaciones. Job tuvo situaciones, ¿no? Job tuvo problemas. Job tuvo que enfrentar una crisis por todo el entorno que lo rodeaba, ya sea física, familiar, espiritual, una crisis económica. Óigame, la honra de Job fue a lo más profundo, a lo más bajo, de ser un hombre más distinguido, de ser un hombre con mucha honra, pues el enemigo trató de quitarle todo eso a Job. Trató de quitarle todo eso a Job. Entonces, quiere decir que una persona que honra a Dios, pues también va a tener situaciones así, ¿no? Pero nosotros estamos protegidos bajo el amparo de Dios, porque Él no puede tocar, Él puede tocar las cosas que están a nuestro alrededor. Aún mira, el cuerpo de Job se enfermó en llagas, dice que los perros le lambían las llagas. Ahora, Dios no nos garantiza su protección, Dios nos garantiza su protección, nos garantiza, pero para eso debemos estar en el círculo de Dios, es decir, en obediencia. No podemos esperar la protección de nuestro Dios, de nuestro Padre, si no permanecemos honrando esa cobertura. El cristiano tiene que honrar esa cobertura. ¿Ve? Podemos estar en situaciones que más adelante lo vamos a comparar con versos de la Biblia, pero el Señor siempre va a proteger a sus hijos. Estamos protegidos. Cuando Pedro le habla al Señor Jesús y le dice, mira, Señor, no vayas a Jerusalén porque allá te van a matar. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no te metes con la cosa de Dios, sino con la cosa de los hombres. Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero he rogado por ti. ¿Ves? Entonces quiere decir que Jesús, nuestro abogado, Él está allí a la diestra del Padre, rogando, pidiendo. Mira, Satanás, así como tentó a Job, él toca la puerta para tentar tu vida. Él toca la puerta para pedir tu cabeza. Él toca la puerta para tocar tu familia, para tocar tu economía, para tocar todo lo que tú, mira, él odia, él odia, se siente mal porque ve a sus hijos bien, porque ve a los hijos de Dios bien. Él se siente mal, él está incómodo. Cuando nosotros estamos en bendición, él está incómodo. ¿Y por qué? Bueno, porque él es un envidioso, él es el padre de la envidia y de la maldad.
Entonces, él trata por todo medio de que como nosotros estamos protegidos, mira, dice la Biblia que él anda como león rugiente, o sea, es un mentiroso. ¿Cómo? No es un león, es como un león. O sea, quiere hacerse aparentar que él es poderoso como Jesús, o quiere hacerse aparentar que él es como Jesús, pero él no es como Jesús, él es como un león, dice, anda como león rugiente. ¿Ve? O sea, es un farsante, un mentiroso, buscando presa que devorar. ¿Y cuáles son las presas? Pues nosotros los cristianos, los que buscamos de Dios, los que estamos en obediencia, los que estamos honrando la cobertura protectora de nuestro Padre. Entonces, hermano, el que nosotros estemos bajo la protección de Dios no quiere decir, hermano o hermana, que tú que estás aquí, no quiere decir que no vamos a tener problemas. Obviamente sí vamos a tener problemas, vamos a tener circunstancias, vamos a tener necesidad. ¿Ves? Dios dice que Dios nos promete protección y nos brinda seguridad de, de esa protección, pues él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, según número 23:19. Dios promete protegernos brindar seguridad, mira, esa palabra es poderosa, bajo sus alas estarás segura, seguro o segura, ¿ves? Con sus plumas te cubrirá. Él nos promete estar. Tú sabes cuando un padre, por ejemplo, un niño va caminando, el padre va ahí al lado, protegiéndolo, que no se caiga, que no se tropiece, que no resbale, que no se golpee. Así mismo es Dios con nosotros. Él nos protege. Él nos protege. Pero cuando nosotros tenemos una madurez, pues obviamente vamos a tener que enfrentar situaciones. Por eso Pablo decía, he clamado 3 veces al Señor por un aguijón que tengo, pero el Señor me ha dicho, bástate de tu gracia, porque el Señor sabía que Pablo podía vivir con eso. Entonces, tenemos que entender una cosa bien clara, mi hermano. Podemos estar en nosotros en situaciones difíciles, pero el Señor sabe que tú vas a vencer eso. El Señor sabe, porque Él nos dio espíritu de valentía, de dominio propio. ¿Ve? Él sabe que nosotros podemos vencer esa situación. Ahora, con todo esto, no debemos pensar que nada malo, entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y todas las cosas que nos ocurran es para bien. Así sea mala en una situación mala, ¿ve? En una situación difícil, ¿ve? Entre cualquiera cosa que nos pueda ocurrir. Y aquí enumeré muchas de ellas, las más básicas, las cosas que vemos que nos ocurren o nos pasan, problemas, accidentes, dificultades, enemistades, dolor, disculpen los errores ortográficos, tristeza, etcétera. Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos y con esto vienen retos por vencer. ¿Ve? Nosotros tenemos que ser probados, mis hermanos. Nosotros tenemos que ser probados en cada circunstancia, en cada problema, en cada situación. Pues nosotros tenemos que ser probados, ¿ve? Pero el Señor con todo esto tiene un propósito valioso para nuestras vidas, tiene un propósito valioso para cada uno de sus hijos. Entonces, ¿sí vamos a ser probados? Sí, vamos a tener pruebas, situaciones. Por esto no quiere decir que no estemos protegidos. Y el problema del cristiano es que cuando muchas veces nosotros estamos en ayuno, estamos en oración, asistimos a la iglesia, oramos, leemos la palabra, nos guardamos en santidad, muchas veces no entendemos que van a venir circunstancias. Esto no quiere decir que el Señor no nos está protegiendo. Al contrario, cuando estas cosas pasan es porque Dios está demandando algo en la vida de sus hijos. ¿Ve? A lo mejor nos estamos descuidando en cierta área, a lo mejor alguna cosa iba a pasar en el camino. Fíjense que muchas veces vemos que ocurren situaciones. Por ejemplo, había un predicador que se montó en el avión, él y su esposa, y el avión se cayó y se mataron. Y uno dice, wow, pero era un predicador. Bueno, el propósito que Dios tenía.
¿Ve? Hay cosas que van a pasar en nuestras vidas que no, nosotros no vamos a entender. Por eso es que Pablo dice que cuando él subió al tercer cielo, él escuchó cosas que pues el hombre nunca va a entender, que no las puede expresar a un ser humano porque no hay manera, no hay forma. La mentalidad de Dios es tan abierta que la de nosotros es tan pequeña que no vamos a entender las cosas. De repente, una hermana pues le da cáncer y era una sierva de Dios. ¿Cómo enfrentar esas cosas? Ahora, ¿esa hermana estaba protegida? Claro que estaba protegida. El problema es, mi hermano, es que el cuerpo nuestro está contaminado con un virus que se llama pecado. No el corona, el pecado. Es el pecado, es la corona de los coronas de los virus. ¿Ves? Entonces, nuestro cuerpo pues va a padecer. Si tú lees la historia de David, David padeció enfermedad al final. David quedó tirado en cama, viejo, bejuco ahí, viejuco, todo raro. Le pusieron una doncella que no pudo ni tocar porque el hombre ya no tenía apetito de nada, no tenía ni hambre de nada. ¿Ve? Para que lo calentara. Si vemos a Samuel, Samuel se enfermó. Y dentro de los profetas, Samuel era Samuel. ¿Ve? Vemos entonces que, y no quiere decir que ellos no estaban protegidos por Dios. Por supuesto que estamos protegidos por Dios. Simplemente que hay circunstancias y hay periodos donde el Señor pues va a llevarnos a pasar cosas y situaciones donde nosotros tenemos que superar. En el caso de, por ejemplo, en el caso de Moisés, fue diferente. Moisés cuando ya envejece, Dios se lo lleva y lo esconde. Lo único que por el pecado del pueblo, Moisés no pudo ver pues la tierra prometida o no entró a tierra prometida porque Dios se la mostró. Dios se la muestra, pero dice que Moisés era un hombre fuerte, era un hombre que no perdió la visión, no perdió su vigor. Imagínate tú. Entonces, pero fue diferente, por ejemplo, a cómo muere David, pero es que Dios opera y obra como él quiere. Por eso nunca te extrañes de que ocurren cosas que muchas veces temas debatibles en la Biblia y la gente se dogmatiza y dice, no, porque Dios no, Dios hace como él quiere. ¿Ve? Muchas veces queremos dogmatizar la palabra, dogmatizar el evangelio, dogmatizar el cristianismo y no es así. ¿Ve? Dios opera como él quiere. Entonces, dentro de nuestras vidas, pues van a pasar situaciones, circunstancias, pero esto no quiere decir, mi amado hermano o mi amada hermana, de que Dios no está obrando en tu vida. Al contrario, Dios está obrando en la vida de nosotros cuando todas estas cosas pasan. Dice que el cristiano es probado como el oro fino. ¿Eh? Sabe que una de las cosas que puedo ver para que el oro sea el oro, tiene que ser puesto en fuego, pero en alto presión de fuego para que salga de ahí la prenda más preciosa que es el oro, que es la más codiciada. ¿Sí? Así mismo es el cristiano. Entonces, hermano, Dios garantiza su protección. Obviamente que sí. Él promete protección, nos brinda seguridad. ¿Ve? Pero con esto, pues no estamos excepto de nosotros pasar situaciones, pero tampoco quiere decir que si tú estás pasando situación, quiere decir que tú estás en pecado o porque el enemigo te acusa. ¿Por qué? Y te manda a preguntar, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Decía alguien que perdió un familiar, yo no entendía, estuve viendo la historia de unos misioneros que fueron a un lugar, no recuerdo, era un lugar donde eran nativos y el papá del misionero que contaba fue asesinado por los nativos y su esposa fueron asesinados porque los nativos pensaban que lo iban a colonizar y pues los mataron. Y este hombre manda, después una tía de él y otras misioneras más, fueron a este pueblo nativo a evangelizar. Entonces, cuando el pueblo nativo los vio,
las vio, las iban a matar, pero una de las mujeres, mire cómo opera Dios, eso fue años después, después una de las mujeres del pueblo nativo, se levantaron y dijeron, no, 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 no las maten. Se levantaron y comenzaron a hablar en sus lenguas y dijeron, no las maten, no las maten. ¿Ve? Porque son mujeres indefensas, no tienen armas, no tienen nada. Y comenzaron a dialogar, a interactuar con las nativas, estas mujeres misioneras, y por esa manera entra el evangelio y contaba este hombre que bueno, que él estaba niño cuando su papá murió y pues este pueblo nativo le abrió las puertas y para que el evangelio entrara. Entonces muchas veces nosotros tenemos que morir. Hay cosas que para que nazcan hay que morir primero, que morir para nacer. Entonces, para que nazcan cosas nuevas. Bueno, murió el papá, murió la mamá, y él decía, yo no le tengo odio a esta gente, no puedo tenerle odio, al contrario, esta gente ahora me pide que yo viva con ellos, los evangelizamos, los entrenamos, les enseñamos a construir hasta un avión, tantas cosas que pasaron, y quiere decir que, y ayer yo tocaba que al principio de toda cosa, siempre cuesta, y muchas veces cuando venimos a Cristo Jesús, pues mucha gente no soporta la presión porque la gente dice, pues vengo y la Biblia dice que yo estoy protegido. Hermano, una de las cosas que está pasando hoy en día en el evangelio, yo le llamo un evangelio nueva era, un evangelio donde solamente te dan palabras. Mire, hay gente que nada más está esperando que un hombre le dé una palabra. Y la Biblia dice que en estos tiempos habría comezón de oír palabra de hombre y que habían falsos profetas y que aún esos falsos profetas tratarían de engañar aún a los cristianos. Les dice, no se dejen engañar, dice el Señor Jesús, que nadie los engañe. Pablo también lo escribe, ¿ve? En los diferentes libros, no se dejen engañar, porque en estos tiempos vendrían falsos profetas. El problema del evangelio hoy en día es que la gente quiere vivir de emociones. Y no quiere padecer enfermedad, no quiere que su hijo padezca, no quiere tener tristeza, no piensa que el cristiano se le ha metido una ideología de hombre donde piensa que somos intocables, el reino aquí, Dios aquí. No, hermano, nosotros esto es pasajero. El sabio decía, el sabio Salomón, todo es vanidad, todo se va a acabar. Usted puede estar bonito, puede tener un cuerpo bonito, puede ser bonita o bonito, pero un momento dado va a quedar chonchito. No sé si usted ha visto un banano. El otro día estaba viendo una imagen de un banano donde está pintón, que le decimos acá, o amarillo, bien amarillo, fuerte, sabroso. Luego se va pasando y luego aparece un banano ya chupadito allí, que nada más está la cáscara negra. Así mismo es el ser humano. Todo en esta vida es vanidad. ¿Ve? Pero no quiere decir, hermano, que cuando usted esté pasando situaciones es porque Dios no está con usted, porque Dios no lo protege. Cuando nos pasan situaciones, circunstancias en nuestras vidas, háblese de un divorcio, que es lo más horrible que puede pasar un ser humano, uno se pregunta, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque Dios tiene algo mejor para ti. Tan sencillo como eso. Cuando algo nos pase, porque Dios tiene algo mejor para nosotros. ¿Ve? Perdiste el trabajo. No quiere decir que Dios no esté contigo, que no estás protegido bajo tus alas. Simplemente ora a Dios para que se cumpla la voluntad y para que el Señor te haga entender cuál es el propósito por el cual tú saliste de ese trabajo o cerraste ese negocio que te abandonaron. Gloria a Dios, porque a lo mejor ese que estaba ahí no es la persona adecuada para ti, sino que Dios te tiene algo mejor. Te traicionaron, bueno, gloria a Dios, porque descubriste con quién estabas. ¿Ve? Y no quiere decir que cuando estas cosas pasen, no estamos protegidos bajo el manto del Señor o que no estamos dentro de la presencia del Señor. Mire, Dios no es hombre para mentir. Si Él dijo que nos va a proteger y que debajo de sus alas estaríamos seguros, mire, Él lo va a cumplir. Dios no miente, pero muchas veces, hermano, no entendemos los propósitos por el cual Dios nos llama a nosotros. Y entonces nos perdemos. Por eso que hay mucha gente se aparta del evangelio, porque le echan la culpa a Dios.
Para todo le echan la culpa a Dios. ¿Ve? Y en este tiempo de la influencia mayor es para sacar a la persona de la creencia de Dios a que el hombre crea en él, el hombre crea en él mismo. De hecho, la nueva era es una religión donde se le enseña al ser humano que cada uno es un Dios. Tú eres un Dios, tú tienes la capacidad de la energía, tú puedes atraer la energía, tú puedes, se le enseña al ser humano a ser un Dios o a no depender de nuestro. Inclusive, estuve viendo por allí que uno de los retos, hermano, de este año 2022 es hacerle entender al ser humano que nosotros somos los que creamos a Dios. Es decir, que Dios no existe, que nosotros, por nosotros es que existe porque nosotros creemos en él. Imagínese usted, estuve viendo también otra información donde estos aparatos que tienen en casa, hay buscadores, el cual tú necesitas una información y hay un aparato que se llama Alexa y tú le hablas a Alexa, Alexa, háblame de, por ejemplo, de Mahoma. Y Alexa te dice, Mahoma es tal, 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 el profeta. ¿Ya? Háblame de Alá. Alá es el Dios tal, 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 tal. Y te habla de todo. Háblame de Buda. Buda es un tal, 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 tal. Y te dice todo. Jesús. Disculpa, no tengo información de Jesús. Entonces vemos que el ataque del enemigo hoy en día, ¿por qué? ¿Por qué con Jesucristo? ¿Por qué con la palabra? ¿Por qué? Porque el ataque está, hermano, en que quieren borrar toda evidencia para que la generación que se levanta sea una generación sin Dios, sea una, como lo dice el libro de Timoteo, el postrer estado del hombre, sin amor, sin afecto. Yo no entendía esas cosas hasta que todo se está aclareciendo. Mire, la Biblia se va a cumplir. La Biblia es, como lo dice un varón por allí, la Biblia es más reciente que el periódico de mañana por la mañana. Se está cumpliendo cada día todas las cosas. ¿Ve? Entonces, hay un ataque hoy en día de que las cosas hacia Cristo Jesús, borrarlas, borrar de la mente. Por eso se está poniendo el asunto a la gente, ¿ve? Y la gente no se da cuenta que eso es para trabajar la mentalidad de las personas, para quitar la sensibilidad que Dios puso, el ADN de Dios en la persona, ¿ve? Entonces, quiero avanzar con el tema, mi hermano, está interesante. Vamos a ver cinco versos bíblicos donde habla sobre la protección de Dios. Hay, hermano, cantidad de versos bíblicos que nos hablan sobre la protección de Dios, pero que por cuestión de tiempo, obviamente, no los vamos a tocar todos, porque si no, imagínense, no nos daría el tiempo. Entonces, el primero que vamos a ver, déjenme ver aquí para ver. Ok, 2 Corintios, anótelo allí, 2 Corintios 8:9. Vamos a ver lo que nos dice 2 Corintios con respecto a la protección de Dios a nuestras vidas. Mire lo que dice, y es lo que venimos tocando, hermano, y estos versos caen como anillo al dedo del tema que estamos tocando acerca de las circunstancias que un cristiano puede pasar. Me da cosa que pensar porque el cristiano de hoy en día es muy light, o sea, quiere estar como en una nube, ¿ve? Levitando allá. Y cuando yo leo en la historia de Pablo, de Pedro y de todos estos apóstoles que el Señor dejó como al principio discípulos y luego apóstoles, lo que ellos padecieron. Yo decía, wow, pero Dios mío, muchas veces nosotros somos hasta inconscientes, entramos como en una necedad, hermano, donde no tenemos una conciencia espiritual, ¿ve? Donde tenemos una insensibilidad, pensamos que nada malo nos puede ocurrir. Miren lo que dice 2 Corintios 4, 8 y 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Imagínese usted, muchas veces, pues, como le digo, el cristiano piensa que porque
que porque estamos con el Señor, nada malo nos va a ocurrir. Y cuando estamos, muchas veces está en una tribulación o en una prueba, en una situación difícil, pues ya Dios no está conmigo, ya Dios no, Dios no, 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 yo no sé, le pregunto al Señor por qué me pasa estas cosas y mira lo que pasa, ¿ves? Y mira lo que pasa, mira cómo estoy viviendo, mira que esto, que lo otro. Entonces quiero leerle la nueva versión, dice, por todos lados nos presionan. Mira lo que dice la nueva versión. Por todos lados nos presionan, dice. Las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, eh, pero no caemos en la desesperación. Miren lo que dice el 9. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Muchas veces nos vamos a caer, hermano. Mire, la Biblia dice que para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños. En este caso, muchas veces un niño, si usted ve que un niño se cae, se raspa, llora, grita, pero se limpia, se sacude y al rato se le olvida. ¿Ve? Pero muchas veces el cristiano, mi hermano, se la pasa como como la cabra, quejándose. Llora más que una oveja, hermano. Llora más que una cabra. Se la pasa lamentando, se la pasa llorando. Entonces el Señor dice, traigan a mí todas sus cargas, traigan a mí todos sus problemas, que yo les haré descansar. Entonces, una cosa, mi hermano, es enfrentar el mundo bajo la cobertura de Dios y otra cosa es enfrentarlo sin la cobertura de Dios. Sabiendo y siendo consciente de que si el Señor nos está protegiendo, hey, por algo ocurrió tal situación, que estamos siendo atribulados, viene la tribulación en nuestra vida por alguna u otra circunstancia, pues no nos podemos angustiar por eso. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. El Señor está peleando la batalla como la peleó con el pueblo de Israel. Dios siempre estará. Podemos estar en apuros. Nos falta dinero, comida, nos falta cualquier apuro que podamos tener. Pero no nos podemos desesperar. No nos podemos ni angustiar ni desesperar por esas cosas. Que nos persiguen. Bueno, ya nos están persiguiendo. Yo creo que la iglesia está sufriendo la peor persecución. Habla a nivel mundial. Como no, decía un pastor que tiene muchos años, yo nunca me imaginé que iba a haber esto. Tengo un amigo que es muy mujeriego, trabajamos juntos y él siempre está tratando de verse muchacho, de estas personas que usted sabe que son muy coquetosos y él no quiere que le pase por encima. Entonces, un día en plena pandemia lo llamo y me dice, hey, Harkin, yo estoy asustado. No. Yo dejé mi amante, dejé todo. No, yo voy a buscar de Dios, dice. Y yo nunca me imaginé pasar esto. Yo pensé que esto era cuento, pero yo estoy viendo que el hombre estaba asustado. Nunca nos imaginamos que para este tiempo la iglesia iba a estar siendo tan perseguida en nuestros países. Aquí en mi país se quiere obligar a hacer cosas, ya usted sabe las que quieren obligar también en el suyo, pero la iglesia, mire, todo cambió. La iglesia cambió, todo, lo hicieron cambiar todo. Hay un control humano a nivel mundial. Se acabó la democracia, se acabó, se perdió la democracia. Lo que antes era democrático, ya no hay democracia. Te cercenan si tú opinas diferente a lo que ellos quieren, pues te cercenan, ya. Entonces estamos siendo perseguidos, pero no podemos estar atribulados o no podemos estar desamparados. No estamos desamparados. Somos perseguidos, pero no desamparados. Usted se imagina, hermano, en esos pueblos musulmanes donde están decapitando a los cristianos. Dice que en estos pueblos africanos, y esto que le voy a contar es crudo, pero real, en estos pueblos africanos donde los musulmanes, pues la mayoría son musulmanes, persiguen a los cristianos y los matan. Primero los hacen, los violan, o violan a las mujeres, a los niños, qué sé yo, tantas cosas le hacen. Y luego le dicen que renuncien.
y ellos no renuncian. Y luego los queman vivos o les cortan la cabeza. Y decía un misionero que cuando ellos iban a África y ellos le hablaban a la gente del reino de Dios, ellos como pasan tanta hambre, hermano, cuando le hablan que en el reino de Dios no va a haber hambre, no va a haber miseria, no va a haber tristeza, dice que los ojos se le iluminaba a esa gente por la necesidad y la escasez que estos pueblos pasan. Entonces, es una prueba de fe, hermano, de que ellos están pensando que en la otra vida no van a tener nada de esas cosas. Muchas veces nosotros tenemos todas las cosas, nos pasa algo, nos duele la cabeza, se enferma alguien y ya nosotros estamos ahí atribulados y ya estamos desesperados. No, hermano, no podemos estar así. Corintio, anótalo, aplícalo para que cuando tengas todas estas situaciones, pues tú sepas que esto ha de pasar, pero que somos más que vencedores. Entonces se lo leo otra vez, que estamos atribulados en todo, más no angustiados. No te angusties. El enemigo lo que te quiere ver es angustiado. El enemigo le encanta verte desesperado. El enemigo, si estás en apuro, pues él le gusta verte así. Que estás en persecución, él te quiere ver desesperado. Que te derribaron, te caíste. Oye, una situación difícil, te caíste, pues, te caíste. Pero no está destruido. No está destruido. Vamos a otro verso de la Biblia. Salmo 91:7. Me encanta este. Este me fascina. Salmo 91:7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Este me gusta mucho porque el enemigo se levanta. Se levanta. Muchas veces lo vemos como un poderoso gigante. Se levantan los problemas, lo vemos como poderosos gigantes. Se levantan. Cuando se va a tierra prometida, Caleb y los demás miran cuando van a tierra prometida que Dios los lleva, lo primero que ellos miran son los gigantes. Dicen, no, 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 no. Y muchos se fueron. Quedaron 300 nada más. Mira, dice, de estos gigantes nos van a acribillar, nos van a matar. ¿Quién puede luchar contra esos gigantes? Estaban viendo la situación, el problema, pero los otros veían la promesa que Dios le había dado. Entonces, van a caer muchos a tu lado, a tu diestra, dice. Van a caer muchos. Las huestes celestiales están, infernales, perdón, están allí tratando de acosarte. Mira, pero van a caer a tu lado. Caerán 1000 y 10,000. Quiero leerle la versión nueva que me gusta mucho. Déjenme buscarla aquí, la versión nueva que habla sobre este tema. Deme un segundito aquí para leérsela, porque es interesante. Salmo 97, 91:7. Es interesante siempre 91:7. Dice así, mire, dice. Salmo, perdón, disculpe. 91. Aleluya, alabado sea el Señor. 91:7. Mire lo que dice la nueva versión. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Esos males no te tocarán. Una de las cosas que el enemigo hace, mi gente, mis hermanos, es que mete el pánico. En esto que estamos viviendo en estos tiempos de la pandemia, porque esto está planeado, lo que estamos viendo, una de las cosas que utilizó el enemigo fue meter pánico a través de los medios de comunicación radiales, televisivos, medios masivos, medios seculares, medios
del internet, redes sociales, utilizaron inclusive la parte periodística, utilizaron la parte de influencers que le llaman, que yo no sé qué es lo que influencian, bueno, influencian a la gente que no tiene a Dios en su corazón, porque a mí no me influencian, a los influencers para meter miedo. Comenzaron a meter pánico y mira, se murieron muchos pastores, muchos pastores se murieron. Y la gente con miedo, y la gente con miedo. Pueden caer muchos, pero dice a ti no llegará, a ti no llegará. ¿Ve? Podemos, mira, el Señor, yo no sé, pues el Señor a mí me ha cubierto en todo esto. Yo ungí mi casa, me ungí, yo dije, y yo declaré esta palabra, ninguna plaga tocará mi morada. Porque estamos cubiertos por el Señor. Entonces, hay cosas que Dios pues no va a permitir que te sucedan a ti. ¿Okay? Vamos a leer otro. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo. ¡Ah! ¿Y no era que el justo no tiene aflicción? Sí. Ah, no es que no estamos cubiertos. Sí, estamos cubiertos. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas estas la librará el eterno Dios. De todo nos librará el Señor. Podemos estar angustiados, podemos estar afligidos por situaciones, por percances, por problemas, por todo. Pero de toda esa no va a librar el Señor. Por eso que el Señor dice, traigan a mí todas sus cargas y yo les haré descansar. Pero si nosotros tomamos nuestras aflicciones y nos cerramos en eso, mi hermano, vamos a padecer. Otro más, Salmo 46, 1. Esta me gusta mucho. Y siempre había un corito, no sé si usted se acuerda, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Se acuerda? Bueno, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Ven? Salmo 46:1. Apréndaselo. De hecho, a lo mejor usted se lo sabe. Aplíquelo. Cuando estamos pasando circunstancias o problemas, mi hermano, la palabra es nuestra verdad. La palabra es nuestra protección. La palabra es nuestro escudo, hermano. Cuando estemos pasando todo esto, pues apliquemos la palabra a nuestras vidas para que el enemigo no nos confunda, porque el enemigo nos puede confundir cuando tenemos una situación diferente o difícil y nos puede hacer pensar diferente. Puede hacernos pensar que Dios no nos quiere, puede hacernos pensar que Dios te abandonó. Hay gente que ha vivido circunstancias muy difíciles y que se han parado. Mire, por ejemplo, al misionero le matan a sus padres y él no rehúsa a conquistar esas almas para el Señor. Cosa tan increíble, ¿no? Que solamente una persona con una madurez espiritual lo puede entender. Entonces, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, dice. ¿Ve? Así que, pues, he querido traer estos 5 versos de la Biblia para que usted vea nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Entonces, hay muchos, la Biblia está llena, miren, los salmos, la Biblia está llena de versos donde hablan sobre la protección de Dios hacia sus hijos, hacia su pueblo, hacia su iglesia. Entonces el Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida, el Señor te cuidará en el hogar, en el camino, desde ahora y para siempre. Salmo 121, 7 y 8. ¿Ve? El Señor nos protegerá. Perdón, Salmos 12, 7 y 8. El Señor nos va a proteger, hermano. El Señor nos va a proteger de todo. Es una promesa. Dios no es hombre para mentir, vuelvo y lo repito, ni hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Así va a suceder. Que no te confunda el enemigo cuando pues, tú pases por circunstancias difíciles y te haga pensar que Dios no te aprecia o que Dios te abandonó o que Dios, mire lo que yo les conté ayer, un hombre ve a su hija morir a 7 años de cáncer, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? De cáncer. Te invade un dolor, una tristeza, te invade que es algo que nadie puede consolar.
Nadie puede consolar. Una vez vi una mujer llorando porque su mamá se había muerto y ella comenzó a gritar y a llorar y se tiraba la ropa para encima y se sacaba la ropa y se quería volver loca y decía, oh Dios, ¿por qué? ¿Por qué? No entendía, son circunstancias en las cuales solamente el consuelo de Dios puede consolar a una persona, valga la redundancia. Solamente el consuelo de Dios puede fortalecer a una persona porque no hay manera humana. No lo hay. Usted sabe lo que es perder un hijo, niñito, una niñita, un padre que tanto quiere una hija. Cuando las niñas nacen, los papás nos volvemos locos con la princesita de la casa. Pero que a los 7 años se te muera, no es fácil, no es fácil. Pero todas estas son circunstancias que han de ocurrir en nuestras vidas. ¿Ve? Siempre decían los médicos, cuando, no sé si usted ha visto, por ejemplo, cuando una madre pierde un hijo y el médico le dice, mira, ese producto no era bueno. Y quién sabe qué iba a pasar y Dios no permitió que eso ocurriera. Entonces, no, debemos de tomar siempre por ese lado las cosas de que si está pasando algo es porque Dios así lo permitió. Y si Él lo permitió, pues Dios, Jehová quitó, como dijo Job. ¿Ven? Ahora, vamos a ver aquí la protección bajo la gracia. La protección bajo la gracia. Hay una protección bajo la gracia, mis hermanos. Hay una protección bajo la gracia en el nuevo pacto de la gracia a través de Jesucristo. Dios nos renueva su promesa de protección a todo aquel que se disponga en su corazón a obedecerlo, en creer en su Hijo para salvación. Al creer en el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesús, Dios derrama en nosotros protección más allá de la física. Ojo con esto. Estamos hablando en el campo espiritual. La espiritual por medio del Espíritu Santo. Qué protección más grande, hermano. El Espíritu Santo está con nosotros. Mucha gente piensa que cuando venga el anticristo y la cosa, dice que el Espíritu Santo va a ser quitado. No, el Espíritu Santo no puede ser quitado. Si Dios es omnisciente, omnipresente, el Espíritu Santo es Dios. Él no puede ser quitado. Él nada más se va a echar a un lado porque Satanás haga su trabajo que va a hacer y luego coja su hachazo. Luego le va a dar su hachazo. Pero él no puede ser quitado porque él es omnipresente. Dios está en todo lugar. ¿Ya? Pero entonces dice que él nos va a dar protección más allá de la física, la espiritual. Esa es la interesante. Él puede tocar el alma. Dice, no temáis al que mata el cuerpo, sino el alma. ¿Quién mata el alma? Dios. Porque todas las almas son mías y la que pecare, dice, esa va a condenación. Pero Él nos lleva a una protección mucho más allá. Lo que pasa, hermano, mire, pasa algo. Es que estamos tan fundamentados y arraigados a este mundo que no nos queremos morir. Nadie se quiere morir. Y la vida eterna es mejor que la vida terrenal y nadie se quiere morir. ¿Sabía usted eso? Yo me río porque es la verdad, hermano. Nadie se quiere morir. El COVID, ay, ponte la vacuna. Ay, mire, vi una imagen. Ayer me llamó la atención. No se las traje, se me olvidó. Se la quería traer. Oiga, aquí en Panamá, yo no sé allá donde usted está, pero hay filas enormes, filas. Que la primera, que la segunda, que la tercera. Y vienen no sé cuántas dosis más. Y las iglesias vacías. Todo el mundo está esperanzado en una vacuna. Pero sin embargo no van a la mejor vacuna que es Cristo Jesús. A la mejor vacuna que nos quita el virus ese del pecado. La iglesia vacía. Nadie va a la iglesia. Andan buscando porque no se quieren morir. Y no saben que eso lo va a matar más rápido que otra cosa. No se quieren morir, hermano. ¿Ve? Pero Dios nos ofrece una protección más allá del cuerpo, porque el cuerpo es vanidad, el cuerpo se va a morir, el cuerpo va a desaparecer. Oiga, desaparecieron los más grandes hombres de la historia.
Abraham, amigo de Dios, Dios le llamaba a su amigo, desapareció. Isaac, Jacob, que luchó contra Dios. David, Sansón. Dios escogió a esos hombres y desaparecieron. Y no vamos a desaparecer. Entonces, no nos arraiguemos a este mundo, hermano. Bendito sea Dios. El que se muere ahorita, mi hermano, bendito sea Dios. Si se murió un familiar, gloria a Dios que se lo llevó el Señor. Ojalá que se vaya en Cristo mejor. Porque lo que va a padecer este mundo, hermano, va a ser una persecución tan terrible que nadie se imagina todavía. A mí hace unos años atrás hay cosas que uno, que uno piensa, pero que se imagina, pero que no la vive. Por ejemplo, a mí me dijeron, el empleo va a terminar. Yo dije, eso es mentira. Eso nunca va a suceder. Hermano, el empleo terminó. Yo no sé en su país, pero en mi país hay mucha gente desempleada. ¿Por qué terminó el empleo? Porque la robótica, la inteligencia artificial están apoderándose de los campos laborales. No se enferman, los robots no se enferman, la tecnología no se enferma, no embaraza, no se embaraza. Entonces, yo decía, eso es mentira. Así mismo, hermano, llegó el 2020 y nos descubrimos que el mundo cambió. No, el mundo no va a cambiar. Y la gente piensa que vamos a volver atrás. No vamos a volver atrás. Lo que se vivió, se vivió. La palabra del Señor se está cumpliendo. Lo que va a venir en un futuro, hermano, va a ser tan terrible, va a ser tan terrible que todavía no nos lo imaginamos, porque no lo estamos viendo, pero lo vamos a ver. A lo mejor lo vamos a ver. Vamos a ver el inicio, por lo menos, porque es verdad, van a venir 3 años y medio de paz, falsa paz. Pero ¿usted cree que el anticristo no va a perseguir a los cristianos? Claro que nos va a perseguir. Claro que van a venir. La Biblia lo dice, hermano. Esto no lo estoy inventando yo. Mateo 24, léalo. Eso va a venir. Pero no por eso, hermano, nosotros tenemos que desesperarnos. No por eso. Dios va a derramar su protección física. Él nos va a cubrir. Más que la física, la espiritual. El cuerpo se puede perder, hermano. El cuerpo se puede perder. Por eso es que Juan, cuando él ve en el Apocalipsis, creo que Apocalipsis 17 dice, Señor, y esos manchados de sangre, vestidos de blanco, ¿quiénes son? El Señor le dice, esos son los que han salido de la gran tribulación. Es decir, cristianos que fueron asesinados, decapitados, porque van a ser decapitados los que se queden. Pero ellos entendieron que el cuerpo iba a la ruina y que el alma iba a la eternidad. Entonces ese es nuestro mayor, por eso que la Biblia dice que Dios nos promete una protección, el Espíritu Santo, hermano, está con nosotros, es la mayor garantía de protección en nuestra vida, nuestra alma, el Espíritu Santo, amén. Romanos 6:22, anótelo allí. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ya no soy un esclavo del temor, ¿ya saben? Yo soy hijo de Dios. Ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno. Miren lo que dice. Esto sí que es bueno. Por eso, hermano, hermana, tú que estás aquí, lo mejor que te ha pasado en tu vida, lo mejor. Y no como la canción que le decía el otro, lo mejor de tu vida me lo ha llevado. No, no, no. Lo mejor que te ha pasado a ti es que viniste a los pies de Cristo. Lo mejor es haber conocido a Dios. Esto es bueno, dice. Pues el vivir solo para Dios le asegura que tendrá la vida eterna. Es lo mejor, hermano, que nos ha pasado a nosotros. Gloria al Señor, hermano, que el Señor nos rescató, nos dio una calidad de vida, nos dio una transformación, nos sacó de la esclavitud a la libertad espiritual. Nos sacó de la mente cautiva a una mente libre en Cristo Jesús. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado. Son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, pues es
el vivir solo para Dios les asegura que tendrán vida eterna. Entonces nosotros no tenemos por qué arraigarnos a este mundo, hermano. No tenemos. No tenemos por qué arraigarnos. De hecho, Jesús, el mejor modelo nuestro, dice, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Estaba hablando a la carne. La carne va el polvo va al polvo, hermano. Pero el alma, hermano, es eterna, es eterna, es eterna. Yo no sé, quiero contarles una anécdota de unos rusos que empezaron a cavar. No sé si usted habrá visto eso, donde dice que ellos comenzaron a cavar tan profundo, pero tan profundo, que escucharon voces, voces de gente lamentando, llorando, y ellos creen que eso era el infierno, o lugar donde está la gente en tormento, gente gritando. Está por allí ese video en YouTube, búsquelo. Dice que ellos se espantaron porque comenzaron a grabar estas voces y quedó grabado allí de cómo se lamentaba la gente. Porque el alma es eterna, hermano. Y son miles y miles y miles que a diario mueren sin el Señor. Miles. Miles que a diario mueren sin el Señor. ¿Ve? Entonces, Juan 14:23. Anótelo allí también. Me gusta esta lámina. Le contestó Jesús. Le contestó Jesús. ¿Qué le contestó Jesús? El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Ojo con esto. Y haremos. Ahí los que dicen que Dios no es trino, de que no hay Trinidad, pues aquí está este verso. Y haremos. ¿Quiénes van a hacer morada en Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y haremos morada. Mire, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra. Jesucristo, persona de Jesucristo hablando. Y luego involucra a la segunda persona. Y mi Padre lo amará. Y dice, y haremos nuestra morada en él. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan 14:23. Entonces, para que nosotros tengamos esa cobertura, hermano, y que no nos afecte nuestra espiritualidad, tenemos que vivir en obediencia. Tenemos que estar en obediencia al Señor para sentir esa protección y para estar más que sentirla, para vivir esa protección. Porque no podemos, el problema del cristiano hoy en día es que queremos ser muy light. Queremos estar en la iglesia, pero también ciertas cositas del mundo. Sí, ese es el problema. Queremos vestir a la moda, indecentemente. Te puede vestir a la moda, pero decente. Queremos andar por ahí coqueteando. Queremos, ¿ve? No se puede. El que me ama, dice, guarda, obedece mi palabra. La palabra de Dios dice, no, hermano, yo quiero que ustedes sean santos como realmente yo soy santo, dice el Señor. Entonces, para que esa protección esté, hermano, en nosotros, tenemos que obedecer la palabra del Señor, obedecer su palabra. ¿Y cómo la vamos a obedecer? Conociéndola. Me dice una hermana, cuando le hablo de todas estas profecías que, ay, hermano, a mí no me interesa nada del anticristo, no me interesa. Digo, pero interésese, porque usted tiene que conocer al enemigo. Si ese tipo viene con un engaño terrible, ese bicho viene con un engaño terrible al mundo, tanto que va a engañar, va a hacer prodigios y milagros. Y si usted no lo conoce, ¿cómo entonces usted va a enfrentar las situaciones que van a venir? Mucha gente le da miedo, hermano, conocer la palabra. No quieren conocer la revelación de Dios. Y recuerden, hermano, que este es un año. Este es un año para estar clamando unidos bajo sus alas. Bajo sus alas. Que este sea nuestro lema para este año.
la persona, la pastora Glenny tuvo pues la visión de, de, de iniciar este ayuno. Sepa usted que el Señor está protegiéndonos, guardándonos. No quiere decir que usted no vaya a pasar situaciones, se lo recalco, no quiere decir que no vayamos a sufrir situaciones, las vamos a padecer. Pueden matar el cuerpo, pero el alma le pertenece al Señor. No tenga miedo, hermano. Les recomiendo en lo personal, no vea noticia tradicional. No vea noticia tradicional. Porque el enemigo está usando todos esos medios para influenciar, para infundir temor, miedo, tristeza, dolor, pánico. Entonces, sepa usted que lo que ocurra en el mundo, nada pasa. Nada pasa si el Señor no da el permiso. Nada va a ocurrir. Nada va a ocurrir si el Señor no lo permite. Si el Señor lo permite, gloria a Dios. Pero el diablo no puede hacer nada, hermano. Nada. En estos días estábamos estudiando con unas vecinas, estábamos hablando la Biblia del Job, estamos leyendo la Biblia y estamos hablando de estas potestades que están gobernando con su poder etérico. Ellos influencian tanto en la sociedad que hacen que la persona pues vivan de acuerdo al estilo que ellos quieren que viva. La persona común, obviamente. Y me decía una niña, ay, pero es que a mí me dan miedo los serafines, no, me dan miedo los querubines, porque no tienen forma, son como monstruos, son como cosas. Y yo digo, no, que no te dé miedo. Te dé miedo, claro, ellos son cosas que le digo, son seres inexplicables que a lo mejor sí infunden temor, pero no le tengas miedo, porque es una creación de Dios. Entonces, estábamos hablando de Leviatán, llegamos al tema de Leviatán. Yo digo, mira, Dios le dice a Job, ¿acaso tú cogerás un anzuelo y sacarás el Leviatán por la boca? ¿Lo cazarás como pez? Puede. O sea, que Dios le está diciendo a Job que él juega con estos seres infernales. Entonces, usted no tenga miedo, hermano. El diablo le hace los mandados a Dios. Los demonios le hacen los mandados a Dios. ¿Ve? Dice que hay 4 ángeles en el Éufrates. Son tan terribles, por eso que esta región está contaminada de maldad y de ataques y asesinatos y violencia, porque esos 4 seres que están allí, preparados para el apocalipsis, Dios le dice, anda y desata, dice, a esos 4 ángeles, a esos 4 seres. Y esos 4 seres salen a matar, salen a destruir. O sea que Dios utiliza aún ellos le hacen los mandados a Dios. Así que nosotros no tenemos por qué temer, estamos protegidos. Lo que nos ocurre, hermano, todo es para bien. Que quede claro que lo que Dios tiene para nosotros ocurre para bien. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eh, tú nos enseñas, Señor, a confiar en ti. Estamos protegidos bajo tus alas. Estamos protegidos con tu escudo, Padre Santo. Tú eres escudo alrededor de mí, mi roca y el que levanta mi cabeza, Padre. Aunque vengan millares en contra de nosotros, Padre, no podrán prosperar. Señor, podrán matar nuestro cuerpo, pero nuestra alma es de Cristo Jesús. Señor, gracias porque tú nos enseñas a vivir en santidad. Señor, que este año sea un año, Padre, donde nosotros podamos tener mayor intimidad contigo. Que este sea un año donde nosotros podamos entender más tu palabra. Que este sea un año donde nosotros podamos prosperar espiritualmente, Señor. Llegar a la altura donde tú nos quieras llevar, Padre. Que nosotros podamos vivir conforme a tu santa voluntad, Señor. Señor, te doy gracias por mis hermanos, por este primer día de ayuno, Señor. Gracias por Kelly, gracias por Milena, gracias por la pastora Luzari, por su esposo, gracias, Señor Dios, por el pastor Elipson, gracias por la pastora Glenny, Señor, gracias por Adi, gracias por Ana, gracias por Maggie,
por Shirley, gracias por María Alejandra, por la hermana Isabel, gracias, Señor, gracias, Padre, gracias por todos los que se conectaron, Señor, este ayuno. Hoy iniciamos, Señor, iniciamos, Padre Santo, en victoria. Declaramos victoria sobre cada circunstancia, Señor. Aún, Padre Santo, cuando veamos que las cosas no son favorables a nosotros, para ti son favorables, Señor, porque nosotros no podemos entender tus pensamientos, Padre, pero sabemos y dice tu palabra que tú tienes pensamiento de bien y no de mal, que tú te condueles del dolor de nosotros, Padre Santo. Señor, muchos de nosotros hemos padecido cosas, muchos de nuestros familiares están padeciendo, muchos han fallecido, dolores, tristeza, angustia, ansiedad, pero sobre todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Gracias, Señor. Gracias, Padre, que podamos tener la certeza, Señor, que tú estás obrando. Dios mío, Padre mío, revélate a nuestras vidas, Padre, de una manera poderosa, Señor, para que nosotros podamos entender tus caminos, Padre, para que nosotros podamos entender, Señor, que aun cuando ocurran las cosas, no te cuestionemos, sino que digamos, Señor, gracias porque tú te estás manifestando, porque tú estás obrando, Padre Santo. Señor, pero que tampoco nos quedemos parados allí ante las circunstancias, ante los problemas, Señor, que podamos, Señor, despegar, que podamos trabajar, porque a ti no te gusta la gente perezosa, ni la gente de doble ánimo. Padre mío, gracias porque tú has puesto en nosotros un espíritu de valentía y de dominio propio. Y este año, Señor, yo declaro en mi vida, Padre, que ese espíritu de valentía y de dominio propio toma control, Señor Dios. Toma posesión de mi vida, Padre, para hacerle frente a todas las circunstancias que vamos a vivir, Señor. A todas las circunstancias, a los retos de este mundo, a los retos de esta vida, a los retos personales, a los retos profesionales, a los retos espirituales, Señor. Tú estás llamando un pueblo, Padre Santo. Y yo te digo, Señor, heme aquí. Envíame a mí, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por esta enseñanza. Gracias por este tiempo, porque sabemos, Señor, que tú estás aquí para nosotros. Gracias, Espíritu Santo, y que este día sea un día de victoria, Padre. Sea un día de gloria, Señor Dios. Gracias, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, lleva paz, lleva transformación, lleva serenidad, Señor, a cada hermano, a cada hermana, a cada situación, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Amén, amén, bendiciones. Gracias. Tenía apagada el monitor acá, la bocina. Bendiciones, bendiciones, mis amados. Seguimos orando, clamando. Y más por los que están enfermitos, como la hermana Isabel, que está ya enfermita. La pastora que está en su casa allí también con dolor de cabeza. Amén, amén. Gracias. Los hermanos, mañana, déjame ver aquí, mañana creo que le toca a la hermana Luz Dari. Mañana le toca a la hermana Luz Dari traernos la enseñanza, si no me equivoco. No, mañana le toca al pastor Elipso. Bueno, la pastora ya va a decir quién, pero ella le tocaba hoy, pero como está así, pues me tocó a mí. Y vamos a ver quién es para mañana, pero sí debe de anunciarlo lo antes posible ahora al grupo para que la persona se vaya preparando. Así que hoy tocamos, hermanos, la protección. Son varios temas por día, vamos a tocar diferentes temas que tienen que ver pues con la protección de Dios bajo sus alas, tiene que ver con la fe, el amor, la protección de Dios, el propio, sobre el perdón. El pastor Elipson pues va a traer lo que es la obediencia, la sujeción a Dios y las autoridades, la paciencia. La hermana Luz Dari va a traer la esperanza, fidelidad, milagros.
Todos estos son temas, hermanos, que caen como anillo al dedo para estos tiempos que estamos viviendo. Así que, Amén. saludo a mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Estaremos entonces en el clamor en la noche y mañana entonces a los que se pueden conectar al ayuno, pues estaremos acá en el ayuno para seguir adelante con este ayuno. Es el primer día, nos tocan todavía 11 días más para la gloria del Señor. Así que usted traiga sus peticiones, póngalas allí y oremos, hermano. Todos esos imposibles que usted no ha podido lograr, póngalo en las manos del Señor. Póngalo ahí en la mano del Señor, que para Dios todo es posible. Amén. Así que, mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Déjenme parar aquí la grabación.